Todos sabemos de algún remedio contra la gripe, desde los más convencionales como la miel con limón hasta algunos un poco más violentos como el bicarbonato con una gasa directamente en la garganta. Parte de nuestra herencia como curanderos en Latinoamérica se manifiesta en el hecho de que todos conocemos alguno de estos remedios y a todos nos gusta opinar al respecto. Sin embargo, una cosa es que en el imaginario popular existan como remedios efectivos para diversos síntomas, y otra es que la evidencia científica apunte a que funcionen realmente. Así que en este video examinaremos algunos de los más populares. ¿Conoces algún remedio que consideres efectivo para la gripe o rinofaringitis? Me encantaría conocer tu opinión en la caja de comentarios, así que sin más preámbulos, comencemos. Número 1. Vitamina C para prevenir la gripe. Este remedio incluye por añadidura el consumo de otras fuentes de vitamina C como naranjas, mandarinas, toronjas, fresas, kiwi, etc. La idea de la prevención con vitamina C con base científica surge con el premio Nobel Linus Pauling, quien en 1970, al realizar un ensayo clínico controlado, concluyó que la suplementación con vitamina C podría prevenir y aliviar los síntomas de la gripe. Sin embargo, en 2003, en un metaanálisis publicado en Cochrane, que incluyó 29 ensayos clínicos y 11.306 participantes, se concluyó que el consumir vitamina C no disminuyó la incidencia de gripe o rinofaringitis en la población general. Sin embargo, se demostró que para un segmento muy particular podría ser útil, y estos son los deportistas de alto rendimiento, pues en este grupo el riesgo de padecer gripe se redujo en un 50%. Así que ya sabes, si eres un Ironman o un maratonista profesional, nunca debe de faltarte tu pastilla de ácido ascórbico. Sin embargo, para todos los demás mortales el beneficio podría ser mucho menor o incluso inexistente. Ajo para prevenir la gripe. Este remedio antaño utilizado contra los vampiros y que es el preferido de muchas abuelitas, ha sido utilizado desde tiempos inmemoriales para curar y prevenir la gripe. Si bien no existen tantos estudios publicados respecto a su eficacia, sí que existe un pequeño ensayo publicado en 2014. Este ensayo incluyó a 146 participantes. En este ensayo, los pacientes consumieron ajo diariamente por 3 meses y se observó un beneficio modesto para prevenir la gripe. Sin embargo, se requieren más estudios para ver si se replican estos efectos, pues la muestra fue relativamente pequeña. El ajo, como cualquier producto con compuestos activos, puede tener algunos riesgos en su consumo excesivo, por lo que se recomienda precaución, pues se ha visto en modelos animales que es un potente inhibidor de la agregación plaquetaria, lo que podría ser bueno como protector cardiovascular, pero también podría ser un riesgo para personas con problemas de coagulación. Número 3. Miel para disminuir la tos y otros síntomas. Este remedio puedo atestiguar de haberlo probado personalmente, la clásica miel con limón para disminuir el dolor de garganta y la tos. Sorpresivamente, sí que existe un análisis sistemático publicado en 2018 específicamente para disminuir la tos en niños. Se incluyeron 9 ensayos con 1.230 participantes, observándose que la miel efectivamente ayuda a disminuir la tos, incluso más que algunos medicamentos y formulaciones utilizadas en jarabes contra la tos, como la difenhidramina y el salbutamol, y se concluyó que puede tener efectos similares antitusivos al dextrometorfano. Este es uno de los pocos remedios que podemos considerar como efectivos. Es importante mencionar que la miel puede ser una fuente de esporas que provocan botulismo, por lo que el consumo de la miel debe de evitarse en niños pequeños, particularmente en menores de 1 año de edad. Número 4. Vitamina D para prevenir la gripe. Otra de las vitaminas que frecuentemente las farmacéuticas hacen circular en temporada de invierno es la vitamina D. Sí, esta vitamina que obtenemos a través de una serie de reacciones químicas en las que interviene la radiación solar. Pues bueno, en 2017 se publicó un análisis sistemático que incluyó 11.321 participantes y 25 ensayos clínicos. Se concluyó que existe evidencia de que los suplementos de vitamina D podrían ayudar a prevenir infecciones respiratorias superiores, incluyendo la gripe y faringitis. Se vio además que las personas que tenían un déficit de vitamina D de base tuvieron un beneficio incluso mayor. Esta suplementación tendría más sentido en el invierno, por tratarse de los meses que en general tienen menos horas sol. Además, se observó que a altas dosis de vitamina D el efecto protector se perdía, así que tampoco se vayan a tomar la caja completa. Número 5. Equinacia para prevenir y tratar la gripe. Los preparados de la planta equinacia son ampliamente utilizados en todo el mundo, aunque son mucho más comunes en Europa y Norteamérica.
La equinacia, conocida también como flor de cono por su taxonomía, se utiliza en diversos compuestos para prevenir y tratar la gripe. En 2014 se publicó un metaanálisis en Cochrane que incluyó 24 ensayos clínicos y 4.631 participantes. Con base en estos estudios, se concluyó que las formulaciones de equinacia no mostraron beneficios para tratar el resfriado común, aunque un subgrupo de compuestos mostró beneficios cuya relevancia clínica es dudosa, es decir, que en su mayoría no tienen efecto, y que cuando los tienen su beneficio es muy pequeño para tener un impacto real en la enfermedad. Como podemos ver, existen algunos remedios que sorpresivamente tienen efectos ya comprobados por la ciencia, mientras que otros no tienen ningún efecto, y podrían incluso darte algunos problemas de salud. Me limité a incluir remedios con ensayos clínicos a nivel científico, por lo que algunos otros, en los que seguramente estarás pensando en este momento, no fueron incluidos. Sin embargo, si tú crees que algún remedio es útil, la mesa está puesta para que demuestre su eficacia, pues realmente hay muy pocos remedios que hayan sido estudiados a profundidad. Espero que te haya gustado este video, yo soy el Doctor Sin Doctorado y te deseo un excelente día. Hasta luego.